Pues muy buenas noches, hermanos, a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy y voy a ceder en este momento la palabra a mi hermano. Adelante, pastor. Muy buenas noches en este día 15 de noviembre de 2024. Es un día especial, un día único, donde vamos a continuar con nuestro discipulado sobre diferentes temas de las oraciones en la Biblia. El tema central, pues, es la oración, pero inspirado en las oraciones de la Biblia. Hemos podido aprender mucho a través del estudio de las oraciones en la Biblia, mucho sobre muchos temas, no solo la oración, sino principalmente sobre nuestro Dios y sobre nuestro amado eh, y Salvador Cristo el Señor. También pues sobre la iglesia y los planes que tiene el Señor y la manera como el Señor quiere que procedamos como creyentes, como líderes, como personas especiales llamadas a servir de acuerdo a la voluntad de Él. Yo estoy por terminar ya la oración de Efesios, la oración a Dios sobre los Efesios, de capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Voy a leerla. Ya expuse con cierto detalle todos los antecedentes del 1 al 14, Efesios 1 del 1 al 14, mucha riqueza en ello. Ahora ya vamos directamente a la oración, con la cual pues vamos a concluir. Leo la oración que es del versículo 15 al 23. Dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Podemos advertir en esta lectura, y ya yendo más a profundidad, que el clima o la situación que reinaba, que prevalecía en esos momentos en la vida del apóstol Pablo. Lo que manifiesta la oración en términos generales es que él conoce
Pablo conoce a aquellos por los que ora, por varias fuentes, pues él estaba encarcelado en Roma cuando escribió esta epístola, por allá del año 62, y el intermediario que trajo la carta a los Efesios, pues fue Tíquico, Tíquico, que lo había visitado en prisión. Podemos advertir que esta epístola y en especial la oración que él hace en el capítulo 1, Pablo, y la escribe y se esmera en dejar muchos detalles de la oración, seguramente pensando en discípulos como nosotros que muchos cientos de años después vendríamos a ilustrarnos, a conocer el valor de la oración y la importancia de una oración estructurada, y la importancia de un intercesor, porque aquí Pablo verdaderamente está manifestándose como el intercesor levantado por Dios para esas gentes de Éfeso. Eh, Él conoce y los conoce. Él tiene noticias frescas de cómo va la iglesia, qué es lo que se está manejando, y pues está contento con los de Efesios, y agradecido con el Señor. Pablo ora primordialmente, aunque no únicamente por el bienestar espiritual de aquellos por quienes oraba. Sabemos por experiencia propia que muchos problemas materiales de los creyentes se resuelven con el crecimiento espiritual. Podemos decir, bueno, a ver, hermano, ¿cómo está eso? Que eh, los problemas materiales se resuelven con el crecimiento espiritual. Pues así es, porque el crecimiento espiritual nos da una visión más amplia, más generosa de quién es nuestro Dios, a quien oramos. El crecimiento espiritual nos incrementa nuestra fe. El crecimiento espiritual nos da confianza. Muy importante, el crecimiento espiritual nos da esperanza y nos da los puntos en los que hemos de confiar y continuar trabajando y esperando, sabiendo que el Señor no tarda en responder. Aquí también podemos ver que Pablo hacía la oración de continuo. ¿En qué versículo lo dice? Bueno, pues en el versículo 16, que dice, no ceso de dar gracias por vosotros. O sea, no era una sola oración que un día se le iluminó, se le ocurrió, sino que era una carga de oración y que de continuo Pablo tomaba esos temas y estaba orando. Eh, Podemos decir que Pablo pues dedicaba su vida a ello, pues estando preso y allí en Roma, uno puede pensar qué hacía Pablo, pues estaba orando sin cesar por aquellas iglesias que le venían a la mente y al corazón, y una de ellas era los Efesios, los de Éfeso, de continuo. Daba gracias por ellos a Dios, pero daba gracias por lo que Dios había hecho en ellos y también pedía por sus necesidades. No olvidaba el aspecto de las necesidades materiales. Pero vean qué importante es
ser agradecidos con Dios. Es parte de la oración. A veces estamos tan necesitados o tan apurados que nuestras oraciones van como borbotones de necesidades y no hacemos caso de a quién estamos orando. No le reverenciamos, no le damos el lugar que él merece. Eh, pues nuestra impetuosidad y exceso de confianza, según nosotros, pues nos hace pensar que efectivamente tenemos acceso al trono de Dios, pero también Pablo lo tenía y conocía de primera mano a Cristo glorioso. Sin embargo, eso no lo hacía más, vamos a decir, confianzudo con Dios, ¿verdad? Eh, si alguien conocía de Dios, si alguien conocía al Todopoderoso, pues era Pablo. Conocía al Señor, que lo llamó directamente a él, eh, lleno de gracia. Se extendió el manto para que Pablo, siendo un rebelde, viniera al conocimiento de Dios. Eh, entonces Pablo es muy respetuoso con el Señor y no por eso no lleva los temas que le bullían en su corazón. Lo hacía de continuo, sin cesar, dando gracias por ellos a Dios, por lo que había hecho en ellos, también orando por sus necesidades. Lo podemos advertir en la lectura que hicimos. Otro tema era ¿para qué oraba? ¿Cuáles son los temas principales, primordiales? Pues podemos decir que oraba ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, vuelve a repetir lo que dijo en el versículo 3, cuando pues bendice a Dios, dice versículo 3 del capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con un propósito, que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El propósito, pues ya nos está marcando la razón de las oraciones. Si Dios nos escogió con ese propósito, que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, pues Pablo, como intercesor, va a orar en el sentido del mismo tema de lo que Dios tiene en su corazón por nosotros. Y esto 2000 años después sigue siendo vigente. Nosotros pues recibimos por gracia la salvación y hay otros que están también llamados a ser salvos. Y hemos de orar continuamente por ellos, conocer sus vidas, conocer su situación, e interceder delante de Dios por ellos, así como alguien alguna vez intercedió por nosotros y continuamente el Espíritu Santo está intercediendo por aquellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o sea, ese título del Padre de gloria, querría decir el Padre cuya característica es la gloria. El Abba es cercano a nosotros, es Padre, se acerca a nosotros, pero Él no deja su gloria. Él no deja su gloria para venir a nuestro corazón.
Él no deja su gloria para intervenir en nuestra vida. Él es el Padre de gloria. Lo está confirmando aquí en el título que le da el apóstol. El Padre cuya característica es la gloria. Y ya entrando en temas de petición, dice os dé. Pablo como intercesor está intercediendo al Padre de Gloria que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Eh, Esto ya lo hemos estudiado en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, las cartas paulinas, las cartas en general. Se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da sabiduría y revelación. Revelación y sabiduría ¿en qué? ¿Cuál es el tema? El tema principal del Espíritu Santo. Y aquí lo dice, en el conocimiento de Él, el conocimiento de Él. Podemos decir, bueno, ya lo conozco, está en mi corazón, lo recibí, le dije que sí, pues seguimos orando para que el espíritu de sabiduría y de revelación enviado por el Padre nos muestre más de quién es Él. No nos va a alcanzar la vida, no lo vamos verdaderamente. Él es todopoderoso, misericordioso, lleno de gracia. Y pues dice Jeremías 31-34 en la definición del nuevo pacto. Vamos a ese versículo de Jeremías. En el nuevo pacto que lo está diciendo, lo está explicando Jeremías, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque en este nuevo pacto todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Recordemos que pues el Señor nos llamó para ser santos y pues como no lo podemos ser en nuestros esfuerzos, pues Él lo hizo por nosotros, perdonó la maldad a través de la redención y la salvación en Cristo que pagó por nuestros pecados. Y dice, y no me acordaré más de su pecado. Podemos, podemos tener esa confianza, pero también eh, el llamado es a ser santos, a ser santos. Aquí lo dice, y esa es la revelación que viene del Espíritu Santo, ¿verdad? El espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de ese Dios que es santo y llama a un pueblo para que sean santos. El conocimiento práctico de vida plena. El conocimiento de Dios no nada más es algo intelectual. El conocimiento de Dios es experimental, es una relación ¿Quieres que hacemos carne? con ¿Enchilada? Dios poderoso y esa relación pues va a dar frutos. Toda relación positiva, toda relación creativa como es la que tenemos con Dios, da frutos. No es una relación que se circunscribe solo a lo intelectual, es una relación personal con Él. En Juan 17:3 dice el apóstol Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
pero que te conozcan, que le conozcamos experimentalmente, que lo conozcamos de una manera práctica, conocimiento práctico de vida. La palabra es pleno, pleno de una interacción que produce fruto. No, vuelvo a repetir, no es nada más el conocimiento intelectual. Por eso es que es tan importante que Dios nos dé a través del Espíritu Santo el espíritu de sabiduría y de revelación. Para eso el intercesor Pablo está pidiendo eso para la iglesia de Éfeso. Y pues nosotros hemos de pedir por los que el Espíritu Santo ponga con ese contexto. Ahora sigue con algunos temas, alumbrando que los ojos de vuestro corazón, de vuestro entendimiento, lo dice aquí básicamente, entendimiento. Podemos trasladar la palabra entendimiento a corazón, los ojos de vuestro corazón. El entendimiento y el corazón es la entraña y el centro de la vida, de donde surge la fe y los motivos en el actuar. Allí, hasta allí ha de llegar esa luz, alumbramiento, está hablando de luz, una luz que entre en la profundidad del corazón, de las entrañas, del centro de la vida, porque es necesario que la persona sea transformada en base a la fe y sus motivos sean diferentes en su actuar a partir de allí. Como estamos viendo, Pablo estaba consciente de que la transformación del creyente es necesaria, es intensa, es profunda y solo es en base a la sabiduría y la revelación que da el Espíritu Santo, del conocimiento de quién es Dios, el Dios Santo, que llama a un pueblo santo a seguirlo. Y luego viene otro motivo, para que sepáis, y aquí ya está interviniendo la razón. Como ven, Pablo ora en orden, va siguiendo un orden, para que sepáis que cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Necesitamos saber cuál es la esperanza. Necesitamos predicar para que la gente sepa cuál es la esperanza a la cual han sido llamados. Aquí ya entra, además de la profundidad de su corazón, también su conciencia, su intelecto y todo lo que eh, eh, integra el conocimiento para que sepáis. Eh, Podemos decir que solo en cuanto Dios nos ilumina podemos conocer lo que quiere que conozcamos. ¿Por qué vamos a tratar de querer conocer algo diferente de lo que Dios quiere que conozcamos? Bueno, la oración de Pablo por los de Éfeso circunscribe el conocimiento a aquello que Dios quiere que conozcamos. Si la sabiduría está en Dios, si de Él viene y emana todo el conocimiento y la revelación, claro, el que lo transmite es el Espíritu Santo, pero provienen de Dios. Porque el Espíritu Santo conoce las profundidades del corazón de Dios. Entonces, pues ese es lo que debemos de conocer y no otra cosa. No estar queriendo conocer cosas extrañas, cosas ajenas a lo que Dios quiere que conozcamos.
Así que podemos resumir, solo en cuanto Dios nos ilumina, podemos conocer lo que quiere que conozcamos. Ahora, habla de la esperanza, la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Bueno, la esperanza también nos ha de ser revelada y nos ha de ser creada dentro de nosotros. El Señor está buscando un pueblo que tenga esperanza. La esperanza es un elemento importante en lo que Dios quiere que poseamos. Por lo tanto, Pablo pide que tengamos esperanza. Y dice que para que sepáis en el versículo 18, eh, por medio del entendimiento, y esto es ampliando la visión de nuestro entendimiento, que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? Pues la esperanza es la certeza absoluta del bien futuro. Necesitamos saberlo. Mucha gente dice, bueno, ustedes nada más queriendo recibir cosas. Así es, queremos recibir cosas buenas de Dios, porque tenemos un Dios bueno y una esperanza sana, una esperanza buena, verdadera, porque hay falsas esperanzas, hay esperanzas llenas de mentiras que van a decepcionar a cualquiera, pero en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, no vamos a ser decepcionados, porque vamos a saber con firmeza la esperanza que Él nos ha llamado. Y así debemos orar tanto por nuestra vida como por los demás creyentes que están empezando o queriendo avanzar. Y también cuáles las riquezas de las riquezas. ¿Qué riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Aquí habla riquezas, gloria y herencia. Eh, Riquezas, gloria y herencia, las riquezas de su gracia. En Deuteronomio 33:3, no lo vamos a leer, pero anótenlo y consúltenlo. Allí Moisés habla de la heredad en un discurso cuando ya Moisés está bendiciendo al pueblo, les habla de su herencia. Bueno, vamos a leerlo si hay tiempo. Deuteronomio 33:3, hablando de la herencia. Dice, hablando del Señor, relacionándose con su pueblo, dice, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Qué bonita definición, ¿verdad? Los consagrados a él estaban en su mano. Estamos en las manos del Señor. Si somos consagrados a Él, si somos santo, quiere decir consagrado. Un pueblo santo es un pueblo consagrado a Él. Pues estamos en su mano. Por tanto, seguiremos tus pasos recibiendo dirección de ti. Gracias, Señor, que estamos en tu mano. En tus manos, dice la palabra. ¿Qué más oró Pablo? Dice, las riquezas de su gracia. Ya lo dijo en el versículo 7, dice, eh, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿No les parece suficiente?
redención en su sangre y perdón de pecados. Nadie más, ni ninguna otra manera podría llegar a darnos el perdón de pecados y redención por su sangre. Y esa es nuestra herencia. Y luego Pablo en la oración tiene muchas palabras para definir algo, el poder absoluto de Dios respecto de nosotros. Vean cómo lo dice, y cuál la supereminente grandeza, versículo 19, de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Son muchas palabras, pero en pocas palabras significa, ¿verdad? Todo, todo el poder absoluto de Dios respecto de nosotros. No hay duda de que es un poder suficiente para conducirnos a buen destino. No hay nada que se pueda oponer a ese poder. Y es un poder que no nos aplasta, sino que nos levanta. A Cristo lo levantó de entre los muertos, el poder de Dios, la resurrección, y lo pone como ejemplo, según el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y si ese poder resucitó a Cristo y está pues también a nuestro alcance y lo tiene como algo que el Señor nos da de continuo y nos dará más adelante, pues gloria a Dios. Y luego habla sobre quién Cristo fue colocado, sobre todo principado, versículo 21, poder, autoridad y señorío, o sea, todas las autoridades que hay en el cielo, abajo del cielo, todo está sujeto bajo sus pies. Y sometió todo bajo su autoridad y lo dio por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Y voy a terminar con esta identificación total de Cristo con la iglesia. O sea, lo que sucedió en Cristo, que es la cabeza, sucede como promesa en el cuerpo, y eso es lo que Pablo está recordando. En Romanos 12:5 dice lo siguiente. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo. No somos un cuerpo independiente, no somos un cuerpo que se mueve solo, somos un cuerpo en Cristo, siendo muchos, porque Él nos lo dio a Cristo como cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, una identificación total, la cabeza con el cuerpo, es una unidad. Y ahí termina la oración la oración de Pablo como intercesor delante del Dios de la gloria, el Padre de gloria, pues nos une en Cristo, que tengamos conciencia de nuestra unión en Cristo, que vivamos pendientes de esa unión que no se disuelve, es una unión eterna. Pues le damos gracias al Señor por esta oración tan completa, que por más que damos capítulos y capítulos, siempre hay temas. No la dejemos. Es parte de un estudio continuo de cómo orar, porque nos inspira a orar. Primero por nuestra propia vida de fe y de crecimiento, y luego por aquellos otros que el Espíritu Santo nos señala. Una iglesia no puede crecer sin oración por aquellos que estamos creciendo. Siempre debe de haber intercesión. Ya Pablo la hizo en vida. Tenemos el gran intercesor, como lo explicamos en capítulos anteriores,
pero el gran intercesor está motivando a los intercesores que estamos en vida luchando con la buena batalla, en el nombre de Jesús. Pues Yazaret, recibe la palabra para desarrollar tu tema y pues seguimos adelante. Sí, hermanos, pues buenas noches. Voy a continuar. Me quedó pendiente un pedacito de la oración de Ana, pero ese pedacito es muy importante, no es menos, ¿verdad? Y voy a tomar los dos últimos versículos, hermano, de esta oración de Ana en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9 y 10. Y dice así la palabra del Señor. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Voy a rescatar, hermanos, 3 palabras donde nos vamos a centrar y en eso se centra el contexto de estos 2 versículos. Uno es santos, que viene en el versículo 9. La otra palabra es rey, que viene en el versículo 10, y ungido. Voy a tomar esas 3 palabras, hermanos, y las voy a rescatar. Miren, finalmente esta última frase de esta oración que hace Ana, ¿verdad? Vemos cómo Ana de alguna forma apela a la gracia de Dios. ¿Cómo es que apela a la gracia de Dios, verdad? Ana no conoció a Jesús hombre. Ana fue mucho tiempo antes. Ana no conoció a Jesús hombre, pero Ana tenía conocimiento de las escrituras. Hasta este momento no había profecía acerca del Mesías venidero, porque eso ya se da hasta que viene Isaías, Zacarías, etcétera. ¿Qué tenía de conocimiento Ana acerca de Dios que ella apela a esta gracia de parte de Dios? Bueno, vamos rápidamente a Hebreos, hermanos, capítulo 7. Versículo, voy a leer primero del 1 al 3 y después nos vamos más abajo. Dice Hebreos 7:1. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora vámonos hasta el versículo 15. Más adelante pueden leer todo el capítulo 7 de Hebreos, es muy interesante. Y esto es aún más manifiesto, dice el versículo 15, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Hebreos está hablando de Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos. A mí me encanta, hermanos. Ana no conoció los profetas, ¿verdad? Porque todavía no era el tiempo de los profetas. Fue hasta que termina el sacerdocio con Elí, ese Elí que le dijo a Ana que estaba borracha. Se levanta Samuel, pero hasta que Samuel crece y es llamado por Dios y comienza entonces la era como de los profetas, ¿verdad? Hasta ese momento había sacerdotes, pero eran sacerdotes ineficaces. Pero había uno que conocían en el Antiguo Testamento, que era el que Abraham, su padre Abraham, le había dado los diezmos después de que había llegado de la derrota. Ana conocía de ese Melquisedec, porque hasta esa parte a Ana le había tocado vivir, ¿verdad? Entonces, este era el Mesías que vendría, pero Ana no conocía la palabra no lo conocía como un Mesías. Ella apela a la gracia de Dios a través de esa revelación indiscutiblemente del Espíritu Santo y lo que creían, ¿verdad? Como pueblo, y que un pueblo que conocía al Dios verdadero, ellos confiaban sobre la manifestación de Dios, la manifestación de Dios en esta tierra y que su gracia traería toda paz y toda plenitud a Israel. Ellos creían esa parte. Ana apela a esto, movida por el Espíritu Santo. Ahora, la gracia se manifestó mucho tiempo después en vida, en carne, y es nuestro Señor Jesucristo. La manera, hermanos, en cómo a nosotros o nosotros conocemos la gracia es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros predicamos. Y lo que nosotros predicamos lo conocemos como buenas noticias, que es la traducción de la palabra evangelio. Vean nada más a dónde nos está llevando esta parte. Por eso dije, no es menos importante. Ahora, ¿qué es el evangelio? Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos un cambio fundamental en nuestra mente con respecto a lo que es el evangelio. Por ahí va a entrar la palabra gracia, ¿verdad? Pero especialmente, ¿quién es Jesús? Ahora, cuando Jesús vino a este mundo y anduvieron 12 personas con él, ¿verdad? Cuando Jesús parte porque resucita, los primeros apóstoles enseñaron y predicaron sin cansancio, sin cesar, a pesar de que les costó la vida, que Jesús era el Cristo. Ahora sí, viene la palabra Cristo. ¿Por qué? Porque ahora estos discípulos tienen no solamente el conocimiento de Jesucristo manifestado, Jesucristo hecho sustancia en este mundo, sino además todo lo que habían dicho los profetas acerca del Mesías que vendría. Ajá. Vemos en Hechos capítulo 2, cuando Pedro en el día del Pentecostés, ¿verdad? Con el fin de demostrar que Jesús, aquel que había sido crucificado, él era el Cristo prometido en todas las escrituras, que había sido profetizado desde todo el Antiguo Testamento. Y Pedro declara: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor le ha hecho Señor y Cristo. Por ahí vamos a quedarnos con esa palabra, ¿verdad? Dice el pasaje de Hechos que muchas personas respondieron a esta predicación de Pedro acerca de Cristo. Ajá, relacionando las escrituras del Antiguo Testamento con el cumplimiento que se dio con el Mesías Jesús. Era Jesús el Mesías. ¿A través de qué? De su vida y ministerio, de su muerte, su resurrección y su exaltación a la diestra de Dios. Ahora, los apóstoles predicaron a Cristo, este Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Ellos no predicaban a Jesús como un salvador, ellos predicaban a Jesús como el Cristo, el Mesías. El evangelio, entonces, hermanos, de las escrituras es el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. ¿Qué significa la palabra Cristo?
Cristo viene de Christos, en griego, que significa el ungido. Ungido, ¿recuerdan? Esa palabra que sacamos de la oración de Ana, el ungido. Esta palabra viene del verbo crío, que es ungir, y esta palabra se refería mucho, y la vemos mucho, a los ritos de consagración que hacían los sacerdotes, que consagraban cosas, o cuando ungían a reyes. Ajá, de ahí viene esa palabra. Entonces, Cristo se traduce el hebreo Maschiyá, que es Mesías. Ajá. Entonces, Cristo es igual a Mesías, es igual a el ungido. Entonces, esta palabra de el Cristo, el ungido, que es lo que significa, es un título. No es como que es parte del nombre, porque decimos, predicamos a Jesucristo, y es como si la palabra Cristo que viene al final fuera parte de su nombre. No, es Jesús el ungido, Jesús el Mesías, es un título. Ajá. Jesucristo significa Jesús el Mesías o Jesús el ungido, enfatizando que el Jesús hombre, el hombre, fue el ungido de Dios, que era el Mesías prometido, ¿verdad? Entonces, Cristo vino a este mundo, el Mesías, el ungido, en la persona de Jesús, manifestando al Dios eterno en la carne, se hizo sustancia. Debido a que Jesús es el Cristo, entonces tenemos un evangelio que nos cambia la vida. Las buenas noticias de Jesucristo nos cambian la vida. Ese es el evangelio, hermanos, que hemos creído y recibido. Y debemos creer en él y recibirlo como el Cristo, el ungido, ¿verdad? El título completo. Señor Jesús, el Cristo. Ajá. Ahora, vamos a aclarar un poco qué pensamos acerca de Cristo. Ajá. En Mateo 22, 40, lo escriben, hermanos, me voy un poquito rápido, si no, no termino. Jesús hace una pregunta a sus discípulos, y él pregunta que qué piensan acerca de Cristo, ¿verdad? Y dice, ¿de quién es el Hijo? O sea, el Cristo, ¿de quién es el Hijo? Los fariseos no pueden responderle. O sea, ¿qué clase de pregunta era esa? Pero esta es una pregunta, hermanos, que todos necesitamos responder. Ajá. Porque no conocemos muchas veces a Jesús el Cristo. El que salva, el Señor nuestro, es Jesús el Mesías. Ajá. Entonces, tenemos que renovar nuestra comprensión de quién es Jesús. En primera de Juan 2, hermanos, Juan el apóstol se dirige a los niños, a los jóvenes, a los padres. Vamos a primera de Juan capítulo 2, versículo del 12 al 14. Dos del 12 al 14, ¿verdad? Les dije. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y allí en primera de Juan capítulo 2, está diciendo, ¿verdad? Que este Mesías, el Cristo, es desde el principio. Este Jesús, Señor, el Mesías, es a quien hemos estado buscando y que en Israel estuvo esperando tanto tiempo, pero lo rechazó, pero es el Mesías, ¿verdad? Ahora, durante muchos años los judíos tuvieron la expectativa de que vendría ese Mesías. Ellos
sabían, tenían nociones de qué tenían que esperar cuando ese Mesías viniera. Ajá. ¿Por qué? Porque se había escrito en él, en todo el Antiguo Testamento. Ahora, en Efesios 3:8, Pablo les escribe, ¿verdad? Que a él, Pablo, se le había dado la gracia para predicar entre los gentiles, ya no solo en los israelitas. ¿Por qué? Porque los gentiles tenían que aprender acerca de este Mesías, porque ellos no teníamos ninguna expectativa, ¿verdad? O la herencia de lo que era un Mesías que Israel sí sabía y conocía por la palabra, pero los gentiles no. Entonces es muy importante que se diera a conocer a este Mesías, ¿verdad? A Jesús, el Cristo, el Mesías esperado, y en qué consistía su venida a este mundo y el por qué había venido. Y Pablo le es dado este ministerio, le es dado la gracia para ir a predicar a un gentil, a todo gentil, a cualquier persona que no conocía absolutamente nada acerca de Jesús, el Cristo, ¿verdad? Entonces, en Marcos 1:1, ¿verdad? Nos dice que este evangelio, ¿verdad? Que ahora predicamos es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es la buena noticia de que Jesús es un rey, pero no solo eso, es el rey ungido. Esto que nos habla Ana en la última parte, ¿verdad? Que apela a la gracia, finalmente es esto, que el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha estado desde siempre, el que existe desde el principio, vino a este mundo, se hizo carne, se hizo sustancia, ¿verdad? Y ahora es un rey, y no solamente un rey eterno, sino es el rey ungido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos acerca de Cristo en la iglesia hoy en día, verdad? Nosotros lo conocemos como el sumo sacerdote. Jesús es el que intercede por nosotros. Él es el que nos representa ante Dios. Él es el que nos salva de nuestros pecados, el que nos sana de todas nuestras dolencias, ¿verdad? Esto es verdad, esto es legítimo y esto es lo que predicamos y escuchamos constantemente. Pero esto es solamente una visión limitada acerca de Cristo, el Mesías. El evangelio entonces que debemos a lo mejor ampliar, lo tenemos y es correcto, que debemos predicar con una visión más amplia, es el evangelio de Jesús Cristo, el Mesías, el evangelio del reino de Dios, o sea, el evangelio del rey, pues él vino a predicar sobre un reino. ¿Y de qué trata, verdad, este evangelio? Pues él vino a predicar y a presentar el reino de Dios. Él no vino a predicar salvación como tal, venía implícito en su obra que él vino a hacer. Él vino a predicar quién era Dios y cómo podíamos vivir en su reino. Ajá. Y reino se refiere a gobierno, forma de gobernar. Ahora, no estamos esperando que venga el reino. La iglesia actual ya vino, o sea, tiene que saber que el reino ya vino, ya se acercó, ya se cumplió, ¿verdad? Lo que necesitamos, ¿verdad?, hacer es predicarlo en nuestro tiempo, seguir predicando en nuestra generación acerca de este rey y este reino que nos vino a presentar, que ya vino. No necesitamos que vendrá de nuevo, ya vino y solo es una continuación de su obra como Mesías, ¿verdad? Que un día volverá nuevamente, pero el reino ya está entre nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir este reino? Debemos arrepentirnos y creer en el evangelio, estas buenas noticias. Así es como nos acercamos y lo tomamos. Y esto significa que debemos abandonar todo pensamiento religioso que hemos heredado y ser limpiado de toda obra religiosa, obras muertas, obras que no sirven, todos esos ritos, todas esas que eran obras muertas. Lo vimos en el estudio de Gálatas, ¿verdad? Como muchos judíos querían seguir aferrándose a sus rituales, creyendo que eso añadía
algo a su salvación o a su vida, nueva vida en fe. No, no añade absolutamente nada. El que hace la obra a plenitud, como nos presentó Pablo en Efesios, ¿verdad? Es Cristo. Tenemos que buscar el reino de Dios y esto es algo que a mí me impacta porque aunque se da a conocer en Mateo 6:33, yo creo que esto es algo que Ana creía mientras ella estaba orando, que si buscamos el reino de Dios primeramente y su justicia, entonces todas las necesidades que podamos tener serán satisfechas a través del gobierno de este Mesías en nuestra vida. Recibir entonces este evangelio, ¿verdad? Este reino significa cambiar en el aquí y en el ahora. Ajá. Este evangelio es el evangelio del gobierno de Dios en la tierra. Esas son las buenas noticias. Ajá. Entonces, una gran parte del cambio que todos tenemos que realizar es que tenemos que dejar de ver a la iglesia, esa iglesia de la que hablamos ahorita en Efesios 1, es dejar de ver a la iglesia como una institución, como un sistema de gobierno y verdaderamente poner nuestros ojos en Jesús, el que le da plenitud a la iglesia. Él es el que completa, Él es el que lo llena todo, ¿verdad? En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la iglesia es mencionada si acaso 2 veces, pero el reino es mencionado más de 100 veces en los 4, simplemente en los 4 evangelios. El evangelio es el gobierno de Dios en esta tierra. Y Colosenses 1:25, este evangelio es llamado un misterio. Pablo dice que fue llamado al ministerio para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y luego en el versículo 26 de Colosenses, dice Pablo que revelaría el misterio que había estado oculto desde los siglos. Este misterio es el misterio de Cristo, el misterio de la piedad que Dios manifestó en carne. ¿Y a quién debía de ser revelado? A sus santos. ¿Se acuerdan de la tercera palabra que íbamos a rescatar? Santos. Dice que en la oración de Ana dice, Él guardará los pies de sus santos. ¿Quiénes son los santos? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea santo significa gente piadosa, amable, devota, santa, ¿no? Santos. Salmo 31:23 dice, ama Jehová a todos sus santos, es decir, sus piadosos, sus devotos. Hay una segunda palabra hebrea que es kadosh, y esto es, significa santo. En el Nuevo Testamento, los santos son aquellos que han sido separados del pecado y consagrados a Dios. Entonces, esta palabra, aunque se traduce como santos, significa los santificados. Somos santos, hermanos, porque hemos sido santificados. Este misterio debe de ser conocido, el misterio de Cristo, conocido y revelado a sus santos. Y esta revelación proviene solamente del Espíritu Santo. Ahora, este misterio que nos habla Colosenses 1 se refiere a la revelación de la gloria de Dios entre todas las gentes, entre todas las naciones. La gloria en el antiguo pacto estaba encerrada solamente limitada a los israelitas, pero a través de que Cristo vino a presentar el reino, ¿verdad? Ahora está abierta a todas las naciones, a todo aquel que se acerca y cree en Jesucristo, pero no hay raza, no hay barreras raciales, no hay barreras de lenguaje, no hay ninguna clase de barreras en lo que respecta a este misterio que es revelado a sus santos. Este misterio es nada más y nada menos que Cristo en
nosotros. Es la persona de Jesús, el Mesías, que vive en nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa decir que ahora Cristo es en mí? O sea, el Mesías, ¿verdad? El ungido es en mí. Vemos en Mateo 2:2 cómo cuando llegan los reyes magos del oriente en busca de dónde iban a ser el rey de los judíos, los líderes religiosos de los judíos sabían que el rey que nacería iba a ser el Mesías. Ellos respondieron a los magos citando el libro de Miqueas, un profeta, ¿verdad? Miqueas 5:2. Y ahí dice que habla de aquel que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, el gran gobernante vendría de la eternidad. Ese Dios estaba llegando a la humanidad. Y esto nos habla que Jesús no comenzó su obra cuando nació como un bebé en este mundo, ¿verdad? Él vino desde la eternidad. Ajá. Entonces, esta persona, hermanos, que vive desde la eternidad y ha sido desde la eternidad, ahora vive en nosotros. Hermanos, esto nos brinda una sorprendente revelación y comprensión de quién es Jesús. Filipenses 2 del 5 al 6, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, ¿verdad? Entonces, este pasaje de Filipenses podemos ver que Jesús siempre existió en forma de Dios, pero dice que se humilló a sí mismo para convertirse en un hombre y morir en la cruz. Pero la persona Cristo, Jesús hombre, se humilló. Pero la palabra Cristo, hermano, se refiere a una persona eterna. Es la persona que viene desde la eternidad. Y Él es el que puede manifestar la gloria de Dios viviendo en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Quién es este Mesías entonces? Hijo de David, hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Hemos hablado mucho acerca de esto, ¿verdad? Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios y Él es Señor de nosotros. Fue declarado Hijo de Dios con poder, fue probado por el Espíritu Santo a través de la resurrección, fue hecho como Hijo de Dios. Hebreos 7, que ya leímos, ¿verdad? Nos brinda como una maravillosa comprensión de quién es Melquisedec y el lugar exaltado, ¿verdad? Cuando también se le dan los diezmos, ¿verdad? Y está hablando nos está hablando de esta figura de Cristo, un sacerdote, un rey, un sacerdote que reinaría con paz, ¿verdad? Con justicia. Entonces, el Hijo de Dios, pues es el Rey de justicia. El Hijo de Dios es el Rey de paz. No tiene padre, no tiene madre, porque Él es un ser eterno. Estamos hablando de Cristo, sin genealogía. Ajá. No tuvo ni principio ni fin, porque Él es un ser eterno y Él es sacerdote. Él ejerce su gobierno. Isaías 9, 6 y 7 nos habla de esto, porque un hijo nos es nacido y será su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Se refería al Mesías, al Cristo, ¿verdad? Nació siendo un hijo, pero fue dado como hijo de Dios. El gobierno, que es la responsabilidad de gobernar, es asumido totalmente por él. Ajá. Y su reino y su gobierno no tendrá fin. Y ya dijimos, comenzó desde este tiempo, él va a venir y lo completará y lo llenará todo a plenitud, pero ya comenzó, ya está aquí, ya vino, ya se hizo sustancia, ya consumado fue, dijo en la cruz, ¿verdad? Terminó esa obra, ¿verdad? Y dio paso a un nuevo pacto, al reino
a su gracia, hermanos, y esta gracia es de la que Ana finalmente nos habla en esta oración. El corazón de Ana, y con esto voy a terminar, se regocijó en el Señor. Ella vio más allá del regalo, ella alaba y pone sus ojos directamente en el dador del regalo. Ella se regocijó en la salvación del Señor y en espera de su venida, que es toda la salvación de su pueblo. Ana nos dice en su oración, los fuertes son debilitados, los débiles son fortalecidos, si así Dios lo quiere. Ana dice, somos pobres, pues Dios así nos hizo y esa es una buena razón para estar contentos. Somos ricos, Dios así nos hizo y es una buena razón para estar agradecidos y servirle con alegría. Dios no respeta la sabiduría o las ideas y la imaginación del hombre. Dios elige a los que van a representar y los elige del mundo vil y menospreciado, del mundo insensato, y nos instruye, nos enseña a sentir culpa, a sentir la culpa de nuestra condición, pero no una culpa para vivir, hermanos, en agonía o en tristeza, una culpa que nos lleve a mirarlo a Él, a mirarlo y a refugiarnos completamente en Él, ¿verdad? Nos muestra nuestra condición de súbditos en un reino que es mucho más grande, hermanos, de lo que podríamos llegar a pensar, y nos hace valorar su salvación gratuita y preciosa. Cuando nos reconocemos tan pequeños y frágiles que todo lo que podemos ser y hacer se encuentra en Cristo. En Él, en ese Cristo, el ungido, el Rey ungido, en Él está nuestra vida. Y todo lo que nos acontece está delante del Rey que tiene la máxima autoridad. Él es la palabra, el verbo hecho carne, la palabra hecha sustancia en nuestros corazones, quien ha existido desde el principio y no tiene final. Él es eterno. Esta profecía, ¿verdad? Que nos habla, que dice la oración de Ana, ¿verdad? Pero nos hablaba de este reino de Cristo, ese reino que ya vino, el reino de la gracia, ¿verdad, hermanos? Entonces, pues con esto, hermanos, yo quiero terminar y vamos a dar tiempo a oración. Ya me extendí un poquito, unos minutitos, hermanos, pero vamos a terminar con oración. Bendito Dios, pues te damos, Señor, tantas gracias, Señor, por tu palabra. La verdad, Señor, a veces hay cosas que se nos hacen quizá difíciles de comprender, Señor, de digerir, Padre, pero por eso está tu palabra que nos enseña, Señor, que nos acerca, Señor, a ti, que nos da a conocer, Señor, tu mente. ¿De qué otra forma, Señor, podríamos conocer tus pensamientos y tu voluntad? Por eso, Señor, está la oración. Por eso nos has dejado esta herramienta maravillosa, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo, que habla nuestro espíritu, Señor, tú nos estás en todo momento perfeccionando, transformando, Señor, cambiando nuestra forma de pensar, Señor, moviendo nuestros corazones, Señor, moviendo nuestros pasos y nuestras voluntades, Señor, a rendirlas completamente, Señor, ante ti. Gracias, Señor, porque a través de este estudio, Señor, yo puedo entender esa palabra, Señor, que me has estado hablando constantemente, Señor, durante un tiempo donde dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Me llena, Señor, de alegría, Señor, me llena de paz, me llena de gozo, Señor, que nuestra vida está en ti. Y tú, Señor, tú lo llenas todo, Señor, y delante de ti están todas nuestras necesidades, Señor, y ninguna tú la pasas por alto, Señor, y tú tienes el control de cada una de ellas, Señor. Aún nuestros cabellos, dice tu palabra, todos los tienes, Señor, contabilizados, Padre, y una hoja de un árbol no se cae si así tú no lo deseas, bendito Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca de tu soberanía, acerca, Señor, de este regalo maravilloso que nos has dado, Señor.
tu Hijo amado, Cristo Jesús, que vino a este mundo. Es el regalo más perfecto y asombroso, Señor, que podríamos, Señor, haber recibido. Gracias, Señor Jesús, por tu obra redentora. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque vives y reinas eternamente y para siempre. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Bendiciones. Gracias, Bendiciones. gracias, pastor, gracias, Chad, bendiciones. Bonita noche. Igualmente, Manta, bye. Bendiciones, hermano.